la cadena de valor complementa las 5 fuerzas de Porter. La cadena de valor de Porter es un modelo teórico que consiste en una herramienta gráfica de gestión que permite analizar la empresa o negocio a través de la descripción o desagregación de las actividades que realiza la organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. Pero, ¿qué quiere decir desagregación de actividades? Consiste en definir y tener claro, primero que todo, los objetivos y metas de la empresa o negocio, para, a partir de allí, dividir las actividades o acciones necesarias estratégicamente para alcanzar dicho o dichos objetivos. Es decir, la suma de las actividades da como resultado el cumplimiento de la meta. Pasos para aplicar la cadena de valor de Porter. Primer paso: identificar y describir. Identificar y describir las actividades que son necesarias desarrollar para llegar al resultado que se busca. Para ello hay que elegir el camino más conveniente, el rumbo o medio que se debe seguir y el ritmo en la consecución de las actividades a desarrollar en cada etapa. Esta tarea implica elegir entre múltiples opciones y resolver un sinfín de incógnitas. Y todo ello hay que hacerlo en desconocimiento de lo que pasará en un futuro, y pensando siempre en la ventaja competitiva. Segundo paso: realizar la cadena de valor. Toma en cuenta que todas las empresas cuentan con una cadena de valor. Es la esencia de todo negocio. Sin ella, simplemente la empresa no existiría. Por muy pequeña que sea, todos la tienen. Entonces, según este modelo de Porter, la cadena de valor de toda empresa o negocio está representada como la siguiente imagen, donde podemos ver que está conformada por actividades que van desde la obtención de insumos, el diseño del producto, hasta la distribución de los productos y los servicios de postventa, que da como resultado generar valor. Pero antes de entrar de lleno en la explicación de la cadena de valor, es necesario primero aclarar el objetivo de este modelo. Objetivo de la cadena de valor de Porter. Consiste en plasmar de forma gráfica los procesos básicos e indispensables que debe de tener todo negocio o empresa para la generación de valor. Este implica desde la creación del producto o servicio hasta el servicio de postventa. Pero, ¿cómo genero valor en mi negocio? A través de la inversión de los recursos económicos, con el fin de generar nuevas riquezas, reduciendo costos y aumentando el rendimiento y eficiencia del proceso productivo y distributivo. Esto se logra creando y aplicando estrategias con base a un análisis interno y externo de la empresa o negocio. Entonces, la cadena de valor nos permite exactamente eso, generar estrategias para lograr la ventaja competitiva. Cadena de valor de Porter. Explicación. Actividades necesarias de todo negocio. Actividades primarias o de línea. Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la producción y comercialización del producto, además de la distribución y postventa de los mismos. Se divide en las siguientes 5 categorías. Logística interna, de entrada. Se trata del área de recepción, almacenamiento y distribución de los insumos, materias primas y productos semiterminados, necesarios para el correcto funcionamiento de la cadena de suministro y, por lo tanto, del flujo de las actividades del negocio. Cuanto más eficiente sea la logística interna, mayor es el valor generado en la primera actividad. Por lo tanto, deben tener coordinación con todo lo relacionado al área de compras y ventas. Operaciones. Actividades relacionadas con la transformación de los insumos y materias primas, desde la logística de entrada hasta el producto final. Entre más eficiente sea esta etapa, mayor rentabilidad obtendrá el negocio, pues bajarán los precios de fabricación por eficiencia y optimización de procesos. Por lo tanto, la innovación y actualización de tecnología es clave. Logística externa, de salida. Se trata del almacenamiento y distribución de los productos terminados, listos para ser vendidos al consumidor, sean estos mayoristas, distribuidores o incluso a los consumidores finales, dependiendo de la empresa. Esta logística exterior debe tener sincronización con la logística interna para evitar confusiones y desorden dentro de los almacenes.
Marketing y ventas. En este cuarto paso se aplican estrategias de publicidad y divulgación del producto para darlo a conocer y así lograr las ventas. Servicios postventas. Es un valor agregado que se le ofrece a los clientes, donde se garantiza calidad en el servicio, cubriendo instalaciones, reparaciones y mantenimiento de los equipos como forma de brindar garantía de correcto funcionamiento y asegurarse de entregar productos o prestar servicios como lo espera el cliente. Esto ayuda a que la empresa genere confianza y preferencia en sus clientes. Esta área debe tener coordinación con todo el proceso de actualización de tecnología, pues debe haber preparación para poder responder a los cambios y saber manejar las máquinas nuevas de ser necesario. Actividades de apoyo o de soporte. Son aquellas actividades que agregan valor al producto, pero que no están directamente relacionadas con la producción y comercialización de este, sino que más bien sirven de apoyo a las actividades primarias. Infraestructura de la empresa. Actividades que prestan apoyo a toda la empresa, tales como la planeación, las finanzas y la contabilidad. Se trata de todo el organigrama de la empresa que, trabajando en conjunto, pueden llevar adelante el negocio. Se puede dividir en áreas o en departamentos, donde cada uno cumple una función, y el conjunto de todos ellos se interrelacionan a un solo objetivo. Gestión de recursos humanos. Actividades relacionadas con la búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo del personal. Este se encarga de seleccionar al personal capacitado y adecuado para ejercer funciones específicas dentro de cada departamento o área de toda la infraestructura de la empresa. Desarrollo de la tecnología. Actividades relacionadas con investigación y desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar a las demás actividades. Aquí se aplica la innovación, diseño de estrategias que buscan optimizar todo el proceso productivo del negocio con el fin de bajar costos de producción y aumentar los ingresos, y por lo tanto las ganancias. Aquí incluye las investigaciones, estudios de mercados, diseño de estrategias, etc. Compras. Actividades relacionadas con el proceso de abastecimiento de la empresa. Desde un análisis conjunto de toda la infraestructura de la empresa, se determina la necesidad de compras de más materias primas, de equipos, de maquinarias, de herramientas, de componentes, etc. También incluyen compras de medios publicitarios, pagos o egresos para mantener competitivo el negocio, siendo también de contrataciones de servicios externos necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa. En esencia, esto es lo que representa toda la cadena de valor de cualquier empresa. Sin embargo, esto no debe quedar ahí. La cadena de valor es solo una herramienta para que podamos hacer análisis y así desarrollar las estrategias y planes de acciones para lograr la ventaja competitiva. Aquí es donde vemos cómo la cadena de valor complementa a las 5 fuerzas de Porter. Vemos cómo toda la cadena está interconectada y se complementan. De su análisis podemos determinar las fortalezas y debilidades del negocio, y más aún si comparamos nuestra cadena de valor con la de la competencia. Además, podremos detectar mejores fuentes potenciales de ventajas competitivas y comprender mejor el comportamiento de los costos. Entonces, el margen representa la diferencia entre la suma total de los costos de producción y funcionamiento del negocio menos los beneficios, valor o satisfacción de los clientes por lo que ofrecemos. Si quieres profundizar más del tema, te invito a visitar nuestra página web mundogerencia.com. Allí encontrarás información complementaria, guías coleccionables gratis, herramientas y mucho más. Visítanos. Igualmente te invito a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al día de nuestras publicaciones. Activa la notificación para que no te pierdas ningún video de nuestro canal. Mundogerencia.com, tu blog para una vida exitosa. Nos estamos viendo.